la empresa en la cual trabajo y también me ha tocado estar en varios rubros diferentes, viendo cómo ha evolucionado esto, en particular en Chile y también en algunas partes del mundo. Entonces, quiero entregarles una vista de cómo ha sido la evolución del tema del Big Data y de la inteligencia artificial, sin entrar en mucha profundidad, solamente hacer un recorrido rápido para que vayan viendo el por qué estamos hoy día donde estamos. Y después voy a hacer una especie de sincronización entre el por qué grandes empresas en el pasado, que eran grandes monstruos que imperaban en nuestra vida, hoy día prácticamente no existen, y aparecen otras que tienen una característica en común. Y ahí las vamos a ir conociendo y conversando y detallando. Y la última parte de la presentación tiene que ver con cosas más de bajadas a la tierra respecto a qué cosas efectivamente se pueden estar haciendo hoy día con inteligencia artificial y con Big Data desde el punto de vista más financiero, de donde se mueven básicamente las finanzas de nosotros como personas y qué cosas efectivamente se están haciendo con éxito y qué cosas otras no han tenido éxito en lo que llevamos recorrido en estos últimos 3, 4, 5 años. Parto con los datos. Esta es la evolución que ha tenido el ser humano en su historia de la humanidad, y con los datos pasa exactamente lo mismo. Hace muchos miles de años éramos monos y hoy día parecemos monos, pero pegados a una máquina. Y en esa máquina lo que hay es datos, básicamente. Entonces hemos ido avanzando lentamente, pero en esta última sección ha habido un incremento exponencial de la velocidad, como decía Kenneth antes, de cómo hemos ido incorporando nuevas fuentes de información que hoy día sí tenemos que hacernos cargos de ellas para de verdad aprovechar la riqueza que nos está entregando para nosotros como humanidad el contar con esta tecnología que nos termina facilitando mucho la vida, básicamente. Y a nivel de datos voy a hacer el mismo símil. En el año 1700 Estados Unidos hacía sus primeros censos y lo hacía de esta manera, en planillas, así tal cual como se ve. En 1923 apareció la primera máquina censadora por IBM. Era una máquina gigantesca que ocupaba todo este pedazo de sala, como tal como se ve en la fotografía, y en el año 40 apareció el primer almacén de datos que va a transformarse posteriormente en lo que fueron las primeras máquinas computacionales, que fueron los computadores que aparecieron en el año 50, en el año 60. Hoy día la mayoría de nosotros tiene laptops o tiene celulares inteligentes, que todo eso que ocupaba mucho espacio y con muy poca capacidad de almacenamiento, hoy día ya no es un tema. Estamos totalmente en otra era al respecto. Y acá va un poco la evolución. Más que detallársela, yo en particular quiero hacerles solamente el hincapié en particular que los famosos discos de 5 1/4, acá veo muchas caras jóvenes, no sé si conocieron esos discos. No lo tengo acá. Esto sí ya lo van a conocer, el DVD. El año 95 aparecieron los DVD y estábamos todos vueltos locos con los DVD. Hoy día casi ya nadie tiene DVD, excepto que sea coleccionista de culto. Estamos totalmente en otra era de la información. Y acá les coloco un poco cuáles son las conversiones de las medidas de información que hoy día se manejan. Desde el byte hasta el yottabyte, que es algo que todavía ni siquiera nos logramos imaginar. Señalo ahí en la lámina en particular el petabyte, porque acá es donde quiero hacer el primer nexo con el Big Data. Para poder tener Big Data a nivel de gran volumetría de datos, esta es una vista mía en particular, se justifica tecnológicamente si tuviéramos esa capacidad de procesar información en particular. Y les voy a contar un poco los orígenes del Big Data, las láminas a continuación, que básicamente viene del mundo tecnológico. Yo trabajo en un banco, y hoy día hacer Big Data en un banco, hace 5 años era una moda, sigue siendo una moda, pero ya estamos pudiendo hacer algunas cosas. ¿Sí? ¿Aló? ¿Ahí sí? ¿Se escucha o no? ¿Sí? Ah, vale. ¿Se escucha entonces? ¿Sí? El petabyte es la medida en que efectivamente se justificaría hasta hace 5 años el poder tener
una implementación de Big Data con todas las de la ley, cumpliendo básicamente las 3B del Big Data, que después también se las voy a detallar en particular. ¿Qué va a pasar el 2020? Kenneth hablaba un poco de lo que se viene en el futuro. Por cierto que el tema de la ciberseguridad es muy importante, pero de cara a la escala que les fui mostrando en esta lámina también se las coloco para que vean el dimensionamiento de lo que tenemos. La información histórica acumulada que hay en el mundo el año 2020 va a ser en torno a 44 zettabytes, que son 44 trillones de gigabytes. Trillones son millones de millones de millones. El año 2009 habían 0,8 y en 11 años vamos a llegar a 44. Es impresionante si miran acá las dimensiones de lo que está acá, y cuesta imaginárselo, se los pongo como un número simplemente para dejarles la inquietud. Pero lo que quiero que veamos es esto. Acá estábamos en el 2013, 2017, desde cuando es este gráfico, y a la derecha aparece el 2020. Y miren el crecimiento exponencial. En este último año, 2019, 2018, 2020, cómo crece la curva. No es lineal, como se decía, no es que ha crecido cierto porcentaje parejo en todos los años. Ha ido creciendo lentamente, pero a medida que nos acercamos a los tiempos actuales y lo que viene para el futuro, va a ser aún más exponencial. Por lo que decía Kenneth, se está incorporando una cantidad de dispositivos, hasta un mismo auto tiene 4 terabytes de información generándose por sus sensores, sus dispositivos, y un auto es una unidad. Imagínense cuando tienen una ciudad moviéndose hoy día con sensores tecnológicos, con alarmas, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa que es interesante, que la información tradicional sigue ocupando un cuarto o un quinto del total de información, y esa no crece de manera exponencial. La que crece de manera exponencial precisamente es la de aparatos móviles y de todo lo que tiene que ver con dispositivos asociados al Internet de las cosas. Ahí es donde efectivamente se produce una cantidad de información que está creciendo de manera exponencial. Y acá hay una muestra. ¿Cuánta información se genera minuto a minuto por cada una de estas organizaciones que la mayoría de ustedes las deben conocer, apuesto que las conocen? Mucha red social, muchas cosas de consumo diario, como un Netflix, como un Apple, como un Amazon, donde efectivamente se produce mucho comercio. YouTube, que en particular es la forma en con que hoy día yo me relaciono con la televisión. Yo no veo televisión, veo solamente YouTube, de verdad, casi no veo televisión. Y ahí está todo. Imagínense la cantidad de cosas que pasan minuto a minuto. Y desde otro punto de vista, ¿cuántos usuarios en el mundo tenemos hoy día en cada una de las redes principales? Facebook sigue liderando con 2.000 millones de habitantes. WhatsApp 1.300, van 1.500. Messenger 1.200. Instagram va en 850. Y hay otros componentes acá que aparecen, que son el WeChat, el Qzone, el Weibo, que básicamente son lo mismo que WhatsApp, que Facebook, pero para China. ¿Vale? Porque tienen otro lenguaje y son tanta población que efectivamente crearon sus propias redes sociales, y como hay mucha población de ese tipo en particular, aparecen en el listado. Acá con esto, lo que se da cuenta de esto es que estamos totalmente conectados con redes sociales que son un método que hasta hace 12 años no existían. Y acá se producen miles y miles y millones de interacciones segundo a segundo, como mostrábamos en la lámina anterior. Pues bien, ¿por qué aparece el Big Data? El Big Data, desde el punto de vista del origen, se produce básicamente entre el año 2006-2007 con la irrupción de Google y de algunos actores como Twitter, Facebook, que son aquellos que efectivamente manejan información de una manera muy, muy potente. Y acá es donde voy a introducir el concepto de las 3B del Big Data. Volumen, variedad de información y velocidad de la información. Volumen, ya sabemos, efectivamente Google empezó con sus buscadores, no me sé el año, será el año 95, 96, y empezó a generar mucha cantidad de información. Para poder generar esa cantidad de información y poder producir todo lo que se necesitaba, no había ninguna máquina, ningún fierro que soportara eso. Se generaron muchas inversiones al respecto y se terminó, y la gente de Google terminó finalmente por financiar
científicos de datos, data science, muy capacitados, ingenieros muy potentes en esa línea, que crearon su propio código. Y ellos fue lo que crearon la posibilidad de trabajar y distribuir en paralelo la información para que, independiente de la cantidad de información que apareciera y que va a seguir apareciendo en el futuro, hoy día ustedes ponen en Google una palabra en particular y se demora milésimas de segundo en ir a buscar absolutamente todos los registros que involucran esa palabra. Y yo les aseguro que aunque todos los habitantes del mundo estén buscando exactamente en el mismo momento por concurrencia información en Google o en estas redes sociales, no se va a caer por un tema de procesamiento de información, porque está tan bien hecha la distribución en paralelo y los códigos que tienen asociados que eso está garantizado. De verdad, esa es la magia de Google. Tiene un código propio que está por detrás. Y ese código es público. El tema es que hoy día Google, como lo vamos a ver más adelante, el dinero que gana Google como empresa es básicamente por el uso que tiene de la información, más que por el código del cómo se construyó. Entonces ahí estamos abarcando el tema del volumen. El tema de la variedad. Ya vieron toda la cantidad de redes sociales. Kenneth habló de los sensores, de todo lo que se está viendo hoy día. Aparece una variedad de información que hasta hace 10 años no se tenía. Por lo tanto, requerimos de buscar datas que hoy día están no estructuradas en bases de datos típicas como las que conocemos, y además se requiere velocidad. Cuando estoy tuiteando con alguien o escribiendo en una red social, necesito que automáticamente ese mensaje llegue y yo pueda responder. Necesito que las cosas sean cada vez más en tiempo real. Si no, voy a hablarlo después al final de la presentación, no logro personalizar ni hacerme cargo del contexto en donde están mis potenciales clientes. Si hay un cliente que está en una automotora visitando y buscando auto, si yo le comunico algo respecto a una oferta automotriz 2 semanas después, puede que haya pasado la vieja. Tengo que hacerlo en el instante. Y ahí es donde efectivamente nos hacemos cargo de la velocidad de la información, que tiene que ver con el tiempo real. Entonces, ¿qué es el Big Data? Yo no les voy a dar una definición de qué es lo que es el Big Data. Hay tantas como personas existan. Seguramente los expositores que vienen después les van a dar su respectiva vista. Yo lo que puedo decirles es el por qué nació el Big Data y de qué se hace cargo el Big Data. De volumen, de variedad y de velocidad para poder procesar información. Si ustedes me preguntan, ¿vale la pena hacer Big Data con cosas que sean pequeñas? Yo les diría que están ocupando un Ferrari para algo que necesitan simplemente un auto que ande a 100 km/h. Es decir, están sobreutilizando el tema del Big Data para poder ponerlo al servicio. No tiene mucha gracia. Pero efectivamente, en estas tecnológicas que tenían grandes dilemas para poder transportar la información y hacer que un mensaje le llegaran a millones de personas en el mundo, efectivamente el Big Data fue una solución y se instauró desde esa línea. Y hoy día estamos trabajando toda la parte tecnológica con Big Data. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Es casi como el conejo del mago. Todos dicen que lo hacen, pero en la práctica pocos lo hacen realmente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque efectivamente se requieren que estén esas 3 condicionantes para poder ser riguroso en el uso de la información del Big Data, como para poder justificar efectivamente eso. Pero aparecen mecanismos de Machine Learning, aparecen mecanismos de inteligencia artificial, aparecen mecanismos de fuentes de información que efectivamente se hacen cargo de poder trabajar con inteligencia artificial y Big Data. ¿Qué tan maduro es? Sigue siendo súper inmaduro. Sigue avanzando todos los días. Uno crea un código en una fuente libre y ese código puede cambiar a la semana. Y todo lo que tengo implementado en un lenguaje puede efectivamente cambiar. Esa es la desventaja de este mundo más volátil, que hay que estar constantemente actualizándose, porque si no uno se queda atrás. ¿Y dónde están los problemas? Acá voy a entrar un poquito a la parte de negocio. El problema del Big Data en particular en las organizaciones como en las que yo trabajo hoy día es que está tan de moda el tema de Big Data que todos quieren hacer Big Data, pero la lógica de negocio para poder hacer un proyecto de ingeniería, de Machine Learning, de Big Data, sigue el método científico. Yo tengo datos. Esos datos los transformo en información, posteriormente en conocimiento, en insights. Y una vez que tengo insights, genero una acción que justifique todo el paso previo para hacerme cargo de un problema real o un dolor del cliente. El tema es que hoy día las organizaciones, como está tan de moda, hoy día el gran negocio para las consultoras, y si quieren ganar plata, sean consultores un tiempo, porque hoy día ustedes van y no tienen ni siquiera que ir a vender un producto a una empresa.
Las empresas están vueltas locas buscando consultores para poder implementar programas o temas de Big Data asociados porque está de moda y quieren estar ahí para cuando esto de verdad empiece a volar. ¿Y qué es lo que ocurre? Algo muy increíble. Cuando el consultor le pregunta a la organización, ¿qué quieres? La organización le pregunta al consultor, dime tú qué es lo que me puedes entregar. Y ahí está el principal problema. Para poder generar un modelo de negocio, la organización, la empresa, tiene que tener absolutamente claro el objetivo para el cual lo desea. Si no, cualquier mecanismo o cualquier proyecto en particular está destinado al fracaso. Y va a ser una pérdida de plata. O sea, he visto, no se imaginan en cuántas organizaciones, incluso en la mía, que hay muchos proyectos que quedan botados simplemente porque se quisieron hacer para poder estar, que ojo, tiene sus ventajas porque te permite aprender de lo que se va recorriendo. Pero a la hora de implementar, encontramos el insight y no hay ninguna acción real ni de valor que se pueda hacer con ese insight que se encontró. Entonces, si le vamos a pagar a una consultora para poder entregar un insight, no vale la pena gastar las lucas. Pero muchas empresas hoy día están haciendo eso y las consultoras ni siquiera tienen que ir a vender. Están ahí disponibles y el mismo organización les pide, búscame tú la razón del por qué debo hacer Big Data. Pero yo lo único que sé es que quiero hacer Big Data. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa eso. Generalmente, las organizaciones les encanta hoy día decir que son manejadas por los datos. ¿Qué significa eso? Que todas las decisiones... Gracias. Que todas las decisiones efectivamente se van tomando en función de los datos. ¿Y qué pasa cuando ocurre eso? Las que no son tomadas por los datos, las que se van siguiendo por la guata, van fascinados por la carretera manejando a 120 km por hora, no pasa nada porque hay una línea recta, hasta que llega la primera curva. Y la primera curva es cuando se ven realmente con los datos encima y dicen, parece que mi estrategia no estaba siendo la correcta de seguir mi guata. ¿Y cuáles son los actores principales que se han caído por esa primera curva? Les voy a mostrar un ejemplo. Nokia, BlackBerry, Kodak. Hasta hace 5 años eran líderes mundiales en sus respectivos rubros. Anduvieron por ese camino a 150 por hora, con la venta puesta 100%, creyendo que la tenían, y aparecieron disruptores que empezaron a hacer un negocio diferente. Ellos no vieron nada porque estaban ciegos, y llegaron a la primera curva y se desbarrancaron. Y hoy día, siendo las empresas principales en la bolsa de Nueva York, hoy día no existen. No existen, literalmente no existen. Y muchas empresas les está pasando exactamente lo mismo, porque no se están haciendo cargo del dolor principal que están teniendo sus respectivos clientes, creyendo simplemente que por lo que hicieron bien en un momento y por seguir por la guata, efectivamente esto se fue y perdieron el rumbo. Tampoco es buena la otra arista de seguir absolutamente por los datos, porque me pongo tan mirador de datos que siempre soy reactivo. Necesito datos para tomar decisiones, por cierto que sí. Pero si me quedo solamente en ese camino, estoy siempre reaccionando a algo que ya pasó. Entonces ahí es donde entran los modelos de predicción para poder anticiparme. Y ahí es donde se produce otra cosa que es bien interesante en el mundo de las empresas, en particular las financieras, que tiene que ver con un mix entre el conocimiento del negocio y de lo que efectivamente dicen los datos. Porque me permite ir escuchando realmente al mercado, a la industria, y también le pongo el grado de inteligencia humana al servicio de eso que los datos me están diciendo para poder actuar de cara a un objetivo en particular que para mí es de interés. Acá los quiero sacar un poco y me voy a ir a la personalización y a la contextualización, que es parte del título de la presentación que les traigo. Y tiene que ver con una reflexión. Yo que trabajo en empresas financieras, yo generalmente tengo un dilema entre lo que se llama la banca digital y la banca electrónica. Todos nos llamamos banca digital, pero yo juzgo de que lo que hacemos como banca digital es esto que está acá. Es poder ofrecer los mismos productos que siempre ofrece un banco, pero los ofrezco en otro canal de manera más fácil, más expedita y más rápida. Pero para mí la banca digital, formalmente hablando, sería repensar el negocio financiero en particular y cambiar la forma de hacer banco, más que acelerar la posibilidad de vender un crédito de consumo o lo que sea a un cliente. Es cambiar la forma de hacerlo.
Y les voy a poner un par de ejemplos. Netflix. ¿Quién tiene Netflix? Levante la mano. Los que esperaban. Como las caras son jóvenes, no sé si conocieron Blockbuster. Blockbuster tuvo la posibilidad de comprar Netflix en un momento y la desechó. Y lo otro, Blockbuster, el negocio de Blockbuster, ¿saben cuál era o no? Cobrar las multas de los clientes que todos nos atrasábamos. Ese era el negocio de Blockbuster y no le importaba nada más. Después empezó a poner un poco de mini mercados asociados a la tienda para poder hacer un consumo de bebida, etcétera, lo que haya sido. Pero Netflix lo que se hizo cargo es lo siguiente, dijo, yo no voy a empezar a vender películas en otro formato, yo voy a cambiar la forma de relacionar a los clientes con ese bien de servicio, que es consumir películas, pudiendo no ir al cine, no teniendo que ir a la opción, no sufriendo por un atraso, tú pagas una mensualidad, bueno, ustedes todos lo saben, ¿para qué les voy a explicar? Y Netflix funciona increíble. Y además tiene inteligencia artificial. ¿Dónde está la inteligencia artificial? En que ustedes terminan una serie y automáticamente los enganchan para ir a la siguiente, sin ningún problema, y seguramente se van a pasar el fin de semana de madrugada, con más bebida, con más cositas para comer, comiéndose la serie como corresponde. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento en base a la información de cuál es el perfil asociado efectivamente a eso. Entonces Netflix derribó el tema de las multas, Blockbuster siguió con la venda en los ojos, sensación de guata, y no vio que venía un competidor disruptor muy potente. Lo mismo con Uber a nivel de taxi. Uber no tiene ningún auto en su flota, este es el típico ejemplo que se comenta. Pero en particular, Uber se hace cargo de muchos déficits que hoy día tiene la planta de taxis en la industria en el mundo. Por cierto, que no voy a juzgar el tema de que no pagan impuestos, etcétera, 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 pero desde el punto de vista del servicio, que es lo que al cliente finalmente le interesa, es otra cosa. Airbnb cambió la forma de hacer agencia de turismo, de ver hospedaje. La cambió 100%. Nuevamente se hizo cargo de un dolor del cliente, de la poca disponibilidad, de los excesos en los valores, de las rigideces que tenían efectivamente ciertos establecimientos que alojan gente, y lo abrieron a que cualquier casa de nosotros puede ser perfectamente un alojamiento. Repensaron la forma de hacer el negocio y no tienen ningún solo hotel dentro de su core de negocio. Y finalmente este que para mí es el más mágico, Spotify. Y acá me voy a mi infancia cuando con el lápiz Bic dábamos vuelta al cassette para rebobinarlo porque las pilas se gastaban muy fuerte en el Walkman. Entonces, ¿quién iba a pensar que el año 95 aparecieron los DVD? Listo. O los compact discs. Se acabó este tema, listo. Ahora el cassette queda botado, etc. Bueno, hoy día los CD, de cara a la música, solamente los coleccionistas de antología en particular son los que lo tienen. Hoy día la forma de escuchar música cambió 100%. Yo jamás pensé que iba a pagar 4 lucas al mes por escuchar música. Pero lo hacen increíble y pagaría mucho más incluso por eso. Ahí es donde se hacen cargo de un dolor. Y la gracia en particular de todos estos actores acá, y voy a la personalización, es que se fueron a detectar el dolor que hoy día tenían los clientes en estos respectivos rubros. Y con tecnología formaron una capacidad de poder tener aplicaciones que se hicieran cargo de eso, pero la tecnología no es la que derribó a los anteriores existentes antes que estos 4 jugadores que están acá, sino que fueron muy personales y tuvieron el contexto preciso para hacerse cargo de ese dolor que estaban sintiendo los clientes, y ellos lo vieron mucho antes que ellos y fueron una excelente oferta para todos nosotros que estamos totalmente enamorados de estos señores que están acá. Y tan así es que miren, estos son los unicornios, que son las empresas que tienen valoración bursátil sobre un billón de dólares en la bolsa de Nueva York. Uber, Airbnb, miren dónde está. Y van a seguir creciendo, van a seguir aumentando, independiente de las restricciones que están poniendo, etcétera, etcétera, van a seguir aumentando. Esto es lo que se puede lograr dándole, como decía Kenneth, el palo al gato. Pero en mi caso tiene que ver con escuchar un dolor de un cliente y hacerse cargo de él, no solamente facilitándole la forma que obtiene ese bien, sino que cambiándole la forma de cómo lo concibe. Ahí está la personalización, ahí está la contextualización y toda la inteligencia artificial al servicio de eso. Déjenme volver acá.
¿Cómo creen que Netflix les recomienda la siguiente serie? ¿Cómo creen que Uber conoce la georreferencia de cada uno de ustedes para poder saber exactamente a dónde quieren ir y dónde están? ¿Cómo saben que Spotify tiene las mejores listas, te recomienda las canciones que generalmente te están gustando y te arma paquetes propios para customizar y personalizar la música tuya, siendo que son exactamente los mismos, personas del mismo rango etario, son todas mujeres o todos hombres, para poder ponerles que tienen los mismos gustos, y los personaliza al nivel que cada uno de ustedes quiera. Y eso lo hacen con inteligencia artificial, con Machine Learning. Y son modelos relativamente sencillos. Pero ¿dónde está la complejidad? Es que tenemos una cantidad de volumen de información que hasta hace 10 años era imposible manejar. Imposible. No teníamos la variedad, la posibilidad de manejar esta data no estructurada, el volumen no lo teníamos y la velocidad con la que obtenemos la información de vuelta es increíble. O sea, con Uber en particular, hago un clic y tengo perfectamente a 3 personas que están cerca mío para ir a recogerme cuando yo quiera. Y eso es rapidez, instantaneidad, tiempo real. Me voy al mundo financiero. ¿Por qué para mí como banco es preocupante esto? Porque si yo miro los niveles de emprendimiento de las startups o de las fintech que están apareciendo, en el rubro bancario financiero, el 80% de ellas tiene que ver con cómo le presto plata a la gente, no siendo un banco, y cómo tengo la posibilidad de habilitar canales de pagos sin ser un banco. El ejemplo más increíble es PayPal. PayPal no es un banco y hoy día es el que acapara la mayor cantidad de transacciones en el mundo. Y por lejos, con respecto a lo que hacen los retail y los bancos. Y fue un emprendimiento que nació en algún momento y se ha viralizado y no tienes por qué pasar eventualmente por un banco. Ellos no son bancos. ¿Y qué pasa hoy día? Que estas grandes empresas tecnológicas como Google, hoy día ya se cansaron de seguir generando conocimiento desde el punto de vista de hacer crecer más este ecosistema. Ahora lo que están haciendo, como son grandes jugadores, están comprando ciertas piezas que están en el mercado para poder hacerse cargo de ellas y poder aumentar más su imperio. Ejemplo, Facebook con Instagram y con WhatsApp. Costaron miles de millones de dólares, pero para Facebook algo chiquitito. Y hoy día tienen el imperio completo y así van a seguir creciendo. Va a aparecer otra aplicación que sea novedosa para las generaciones actuales, seguramente se la van a comprar. Se la van a comprar barata y van a seguir creciendo. Esto es lo que están haciendo los grandes jugadores. ¿Y qué es lo que está pasando? Es que eventualmente están metiéndose actores que no tienen nada, que no tienen nada que ver con el mundo del por qué están haciendo esas innovaciones. En el ejemplo de un banco, hay muchas fintech que están generando conocimiento y valor sin ser banco y nos están atacando de manera muy potente desde el punto de vista de lo que realmente nosotros podemos hacer, que es un servicio súper estándar. Y acá hay una encuesta que se hizo en Estados Unidos. Casi el 50% de los gringos estaría dispuesto a ser parte de una entidad bancaria de un jugador que hoy día no es bancario. Llámese Google, llámese Apple, llámese Amazon. Y para allá vamos. Definitivamente para allá vamos. Si lo abrimos por rango etario, los que están acá en la sala, en su gran mayoría, el 77%, 3 de cada 4 estarían dispuestos a hacerlo. ¿Qué me pasa como banco? Pareciera que yo estoy con la venda efectivamente en los ojos, tranquilito, sin hacer nada. Bueno, esta es la amenaza que se nos viene de manera muy fuerte. Y si efectivamente no hacemos algo, todos los que estamos en las respectivas organizaciones como paraguas de nuestras industrias respectivas, telecomunicaciones, retail, banca, salud, lo que sea, nos va a pasar eso. Nos van a pegar un puñete como a Blockbuster, como a los taxis, como a lo que sea, y nos van a dejar botados en la lona. Y por eso hay que reaccionar. ¿Y qué se está haciendo hoy día? Los bancos en Estados Unidos, y ya en Chile algunos, empezaron a darse cuenta de esto, y todas esas fintech que estaban apareciendo en particular, los bancos las están haciendo suyas, mediante convenio, mediante compras eventualmente de esos servicios, y las están incorporando en sus propios sitios
de transaccionalidad de cara al cliente para poder darle una experiencia mucho mejor. Pero han tenido que aliarse con ellos porque si no, no tienen cómo blindar el barco que se va a empezar a hundir definitivamente. Un ejemplo, les traje solamente dos. Facebook, hace 2 o 3 años atrás, no estoy seguro, ya habilitó en Europa y en Estados Unidos la posibilidad de hacer transacciones directamente. Con el mismo Messenger de Facebook tú puedes comprar lo que tú quieras. Puedes hacer la transferencia que tú quieras a quien quieras, simplemente teniendo Facebook, nada más. Nosotros dos estamos con Facebook, yo te hago la transferencia a ti. Lo que sí, ojo, necesitas tener una tarjeta de crédito. Facebook no está emitiendo tarjeta de crédito, tienes que pertenecer a un banco, pero Facebook hace que yo para hacer una transferencia no tenga que pasar por mi banco. Y eso para los bancos es lo más doloroso que hay. Porque me están bypaseando en lo que es mi corazón, transaccional. ¿Tienes mi tarjeta de crédito? Sí, la tengo. Pero me estoy ocupando por un puente en el que no percibo ninguna luquita de comisión de nada, de nada, de nada. Y el negocio no me lo llevo yo, le así más fácil la vida al cliente, sin tener absolutamente nada instalado. Eso es lo que hace Facebook. Y lo están haciendo muchos otros además. Esta es una firma que la rescaté hace 4 años y es una firma que da posibilidad de financiamiento en cuotas en Estados Unidos. En Estados Unidos no está el tema de las compras en cuotas. Entonces, para nosotros como chilenos compramos harto en cuota, perfecto, en Estados Unidos no está. La posibilidad de darle financiamiento sobre un catálogo de ventas de muchos retails con posibilidad de financiamiento, de pago de la primera cuota no la pago y dar un financiamiento asociado simplemente por pertenecer a esta firma y darte el comportamiento de pago que estás teniendo en el tiempo, mirado simplemente por acá, es maravilloso. Les abres una puerta a los estadounidenses de poder comprar de manera mucho más cómoda, con mayor capacidad de financiamiento que si lo tuvieran que hacer por un banco. Acá en Chile tal vez no tendría mucha gracia porque podemos comprar en cuotas, pero vaya en ese mercado es disruptor. Y finalmente, con esto quiero terminar esta parte de la presentación. Hoy día las plataformas móviles, las aplicaciones financieras en nuestro caso, o de cualquier empresa en particular, se están tratando de hacer cargo de todo esto. Y ahí en particular hay bancos que lo están haciendo muy bien, o empresas que lo están haciendo muy bien, en el que hoy día en el celular inteligente que tengo en particular, puedo hacer cada una de esas cosas que están ahí, en la cual he involucrado Big Data, pero hasta la célula más profunda de lo que significa Big Data. Está la inteligencia artificial metida, pero hasta los huesos. Y todo para facilitarle la vida al cliente, que por un lado es increíble, tenemos todo a la mano 24/7, pero podemos hablar de otras cosas que efectivamente nos pasan con los celulares, que dejamos de relacionarnos como seres humanos normales, no conversamos, estamos más aislados, etc. Eso lo podemos cuestionar o no, pero desde el punto de vista de la facilidad de lo que te entrega hoy día, puedes hacer absolutamente todo eso. Hoy día ya puedes pagar con tu celular sin tener una tarjeta física en tu billetera. Y se puede hacer sin ningún problema. Y eso es algo, pero chiquitito. Espérense lo que va a pasar en 2 o 3 años más. Y con esto termino el capítulo, la sección que tiene que ver con la personalización. Henry Ford, el año 1900, dijo: yo voy a producir autos y elijan lo que quieran de color, pero lo único que yo les voy a entregar es un auto de color negro. Es un buen auto, es un Ford, lo que ustedes quieran, pero lo único que yo tengo es negro. Vista, producción, maquinaria, fábrica de hacer empanadas, fábrica de hacer autos. Negros, negros, negros. Si quieres auto, va a tener que ser negro. Y lo contrasto con este señor, que puede ser cuestionable o no, pero que efectivamente lo que sí no es cuestionable es que pensó desde el día número 1 en el cliente. Y no se hizo cargo, el proceso que tengo es estático, es medio robusto, es rígido, entonces lo voy a dejar así. No, desafió absolutamente todo. Hoy día el dedito en el celular es gracias a ese señor. Que todos lo copiaron, perfecto, a lo mismo, pero él fue el que pensó en el cliente. Y efectivamente acá se produce el contraste de algo no personalizado, el color lo elijo yo como dueño, si quieres juega, si no, no, te hago un producto a tu medida. Y hoy día las organizaciones que no hacen productos a su medida para sus clientes, partieron muertos. O sea, no hay posibilidad de recuperar eso. Y eso es como algo pero totalmente clave a la hora de poder montar un negocio en el cual el cliente esté en el centro para poder ser personal y posteriormente, que es lo que voy a hablar ahora, contextual. Y paso a eso. Y permítanme darle un par de definiciones.
de lo que entiendo yo por personalización y por contextualización. Contextualización es, por ejemplo, el cliente que está en una automotora a punto de comprarse un auto o viendo un auto. El contexto es que el cliente en este momento está en una automotora. Ese es el contexto. Y ese contexto, para mí en particular, tiene mucho que ver con la velocidad de la información que yo exijo de que sea en tiempo real o muy cercano al tiempo real. Les estoy poniendo un ejemplo de un auto. Puedo estar en el almuerzo, a punto de comprarme algo, lo que ustedes quieran. La personalización, en cambio, son el perfil asociado a cada una de las personas, sexo, número de hijos, transacciones financieras, gustos declarados, perfilamiento, pero que son data que es estática, que está en reposo, que sirve para blindar y para barnizar de mejor manera ese contexto que está pasando en un momento preciso ahora. Yo lo barnizo y le doy una cubierta de chocolate bien rica, personalizándola, para que para ti sea diferente que para ti. ¿Vale? Lo mismo del Spotify. Tenemos dos personas iguales, pero sus gustos musicales son diferentes. La personalización se hace cargo de identificar esos gustos y ponerlo a disposición. El contexto es que hay un cliente que quiere escuchar música. Y la personalización es que te doy exactamente lo que a ti te gusta. Y la automatización tiene que ver con que esto, para que sea posible, tiene que ser automatizado. Si no, es imposible actuar en tiempo real si dependo de un humano para poder hacer los movimientos de las perillas necesarias para que esos flujos pasen. Y si eso funciona, yo puedo tener interacciones con mis clientes que son personales, contextuales, orquestadas e integradas. ¿Y qué quiero decir con eso? Vamos a ver si se sienten identificados. Llamo a un call center. Hoy tengo un problema con esto, no me ha llegado. Es perfecto. Le voy a derivar a otra, al ejecutivo de número X. Perfecto. Y seguramente han tenido que contar de nuevo el problema. Cuando hablo de integrada, hablo de que efectivamente, si yo le conté el problema a esa persona, se comunicaron perfectamente por dentro, por sistemas de información, para que la otra persona que va a contactarme ahora sepa exactamente cuál es mi historia y qué hablé recién con el personaje de hace un minuto para no tener que contarle absolutamente nada nuevo. Si eso pasa, se está cumpliendo la promesa. Lamentablemente, y ustedes lo han vivido, en muchas empresas se los puedo haber firmado, que tienen que repetir la historia tantas veces como quieren. ¿Y qué logramos con eso si cumplimos eso? Clientes satisfechos y como organización generamos mucho más ingresos porque tenemos un cliente mucho más fiel, mucho más vinculado. Y en particular ahora, lo que busco yo en particular en mi rubro con la personalización y la contextualización es poder llegar al cliente en el momento oportuno con algo relevante en tiempo real y que de verdad satisfaga las necesidades que el cliente me está declarando sin decírmelas. Hay que tener buena oreja ahí. ¿Y la oreja? ¿Cuál es la oreja? Son los datos. Los datos me dicen efectivamente eso que está pasando ahora, dónde está el cliente, y yo me hago cargo de eso, le mando un mensaje relevante, personalizado, y logro cumplir con la promesa de contextualización y personalización. Y eso se puede hacer a través de sitios web, a través de contacto físico, a través incluso de email, que está súper prostituido, pero se puede hacer incluso por ahí. ¿Vale? Déjeme contarle una anécdota. Yo hace 4 años estuve en Inglaterra trabajando y allá los bancos pueden mandar a lo más 2 emails al mes. Y el cliente espera con ansias ese email, porque de verdad le dice algo interesante. No sale porque sale nomás. Le dice algo muy interesante. Y cuando ven las tasas de efectividad de esos envíos, de verdad que cuando el email se mandó el día 16, aumenta totalmente el curso de créditos de consumo, la vinculación por hipoteca, etc. Acá en Chile se siguen mandando email como loco, porque hay que estar nuevamente, pero la aguja sigue plana. Entonces ahí es donde efectivamente aparecen nuevos canales que trabajan en tiempo real, donde aparecen los asistentes virtuales, donde aparecen los robots de comportamiento que permiten dar nuevos mecanismos de comunicación, pero no desfasados en el tiempo, sino que absolutamente en tiempo real, para hacerse cargo de ese contexto. Y si le logro meter la personalización con todo el perfil de cliente, con los modelos predictivos, llego a lo que de verdad es el mensaje soñado de cara al cliente. Otra cosa es que el cliente finalmente convierta o no convierta, pero al menos le estoy dando todo lo que necesita para que él tenga toda la información a mano si efectivamente así lo quiere.
Y acá está el cambio de paradigma. Hoy día muchas organizaciones seguimos trabajando en la metodología batch, que es pasa algo hoy día y recién lo sé al día siguiente. Y hay algunas cosas que no hay ningún problema en ese sentido. Si yo estoy sacando una hipoteca y efectivamente sé que se cursó la hipoteca el día siguiente, no me afecta. Pero si yo estoy simulando un crédito de consumo como loco hoy día y eso me doy cuenta recién mañana, pasó la vieja de nuevo. Si no agarré a ese cliente que estaba calentito en el mismo minuto en que estaba simulando, lo perdí seguramente. Se va a ir a la competencia si no le gustó el precio, si no le gustó la tasa, si no fue lo suficientemente flexible, etc. Se va. Entonces, por eso, el cambio de paradigma implica ir a tiempo real, hacerme cargo de todas las respuestas, del feedback de la información, cuando tengo un call center, qué le dijo el call center, cómo proceso esa información, me la dijo en voz, me la dijo escrita, no me la dijo en un dato. Ok, ¿cómo tengo la capacidad por Machine Learning de procesar esa información para transformarla en una información estructurada y poder ocuparla al servicio de no decirle exactamente lo mismo al cliente porque no tuve la capacidad de alimentar mi vuelta de información respecto a lo que me había dicho? Es decir, ser atingente a lo que de verdad le está pasando al cliente. ¿Y qué logramos con esto? Ahí está, personalización de eventos que le estén pasando financieramente y en la vida del cliente. Hay una empresa, no me acuerdo dónde lo leí, sí, lo leí hay alguna empresa en Inglaterra que predicen perfectamente cuando una pareja va a ser padre o madre de un hijo o de una hija. Y ahí estaba Kenneth hablando de la privacidad de eso. ¿Hasta dónde puedo ser invasivo? Y hay que tener cuidado con eso. Puedo ser tan personal y tan contextual que el cliente se termina asustando. Hoy día en Europa, no conozco mucho de seguridad, seguramente ahí tú vas a reforzar muchísimo ese tema. Hay unos protocolos de seguridad que hoy día ni siquiera nos imaginamos acá, en la que efectivamente queda muy bien declarado que si un organismo o una empresa hace uso de un email o de algo que no fue declarado explícitamente por el cliente, de verdad se te puede ir a la quiebra la empresa porque hay acciones legales que se pueden tomar y son consideradas realmente en serio para hacerse cargo de eso. Acá en Chile está el típico no suscribir, lo pincháis y te siguen llegando correos todo el tiempo. ¿A dónde se da esa información? Eventualmente viaja a las empresas, pero los sistemas de almacenamiento y los protocolos de seguridad para hacerse cargo de esa información todavía no están bien aceitados. Seguramente por ahí va el tema. Podemos definir acciones contextuales para cada cliente, eficientar flujos de negocios que sean importantes y finalmente, algo que está como medio camuflado, disminuimos la carga operativa de toda la gente que trabaja en una organización en la que tiene que estar en contacto con el cliente, porque le hacemos la vida mucho más fácil y permitimos que el cliente, en el mejor de los casos, se pueda autogestionar por el canal que él quiera o desee. Lamentablemente no se ve, acá está ya la última sección de la presentación. Esto es un estudio hecho por McKinsey en que da cuenta del potencial de negocio que tiene la inteligencia artificial en cada uno de los rubros que ahí aparecen. Les voy a comentar los más grandes para no leérselos todos. El más grande a la derecha es retail. Aparecen las compañías de seguro, servicios públicos, temas bancarios, temas de servicios electrónicos, tecnología, etc. A mí me interesa el bancario, que es el que está ahí al medio. Ese bancario es el 15% del total de ese potencial de negocio que estaba arriba. Y dentro de ese 15, el que aparece más gordito es el área de marketing y de ventas. Ahí es donde está el potencial de la inteligencia artificial en particular en una empresa financiera. Si yo abro eso de marketing y de ventas, llego a que las cosas que más me dejan dinero es la gestión correcta de los canales de venta, la gestión de los clientes, ponerle precio a los productos comerciales, el marketing digital y poder ofrecer el siguiente mejor producto. Y es precisamente ahí donde voy a terminar la presentación mostrándole algunas cosas que efectivamente se están haciendo hoy día en la industria bancaria. Esto también viene de McKinsey, no les voy a comentar mucho, es para que quede en evidencia de que en base a la experiencia que han tenido en el hemisferio norte, en particular la banca, se han determinado cuáles son los porcentajes de rendimiento de poder incluir en las campañas comerciales inteligencia artificial y cuáles son sus rendimientos
en magnitud, 5, 10, 15, más 20% de venta, etcétera, etcétera, etcétera. Y el punto que quiero hacerles mención es mensajería en tiempo real. Hoy día la inteligencia artificial nos presta máquinas y algoritmos que nos conectan desde el punto de vista del motor de datos, nos conecta la base de información que tenemos, en función de esa base de información gatillamos algo y le mandamos un mensaje directamente al cliente. Ejemplo típico, te compraste un pasaje en una línea aérea, no tienes el seguro de viaje contratado conmigo ni con un tercero, estás a punto de viajar o viajas dentro de 2 días, te disparo justo con la compra del pasaje aéreo un mensaje en el que te invito a contratar un seguro de viaje. ¿Por qué es potente? Porque es atingente. Se hace cargo de un dolor que eventualmente el cliente no se ha dado cuenta que tiene, pero puede ser puede ser cubierto perfectamente por este mensaje en el caso que lo quisiera. Y es instantáneo y lo puede contratar directamente en su dispositivo electrónico. Como esta, hay 100 posibilidades de hacer cosas. Nosotros en particular, en la banca, estamos trabajando con un pool de cosas relacionadas a seguros, a tarjetas de crédito, a créditos de consumo y sobre todo al tema del mundo relacional con los beneficios y convenios que tienen los diferentes bancos. Ahí es donde más hemos podido llegar. Es un canal alternativo al email, pero es en tiempo real y tiene que ver totalmente con el perfilamiento de quién es el cliente. Y yo como guata dije, tengo que vender. No, hay un conocimiento del cliente y si se cumplen las reglas, se gestiona la mensajería. Lo otro, orquestación de acciones comerciales. Generalmente lo que les he hablado en toda la presentación tiene que ver con cuáles son los viajes que el cliente va diseñando en su vida financiera o en su línea de vida. Hablamos de la música, hablamos de las películas, etc. Acá pasa lo siguiente, hay un cliente simulando un crédito de consumo, ese gallo necesita plata. No está ahí vitrineando porque le gustaron los zapatos, necesita plata. No está perdiendo el tiempo en un simulador, necesita. Entonces, ¿cómo se arma un viaje con el cliente? Y ya lo dije, con el cliente. No desde el banco, sino que con el cliente. Y para eso se consulta mucho modelo predictivo, incluso se encuesta al cliente, se analiza el caso de negocio por arriba y por abajo y se llega a un flujo que sea lo más simple posible, que permita articular cosas que hoy día se hacen manualmente, pero que se hacen en automático. Es decir, alguien simula y cumple con condiciones de satisfacción, automáticamente va a seguir una ruta que ya está automatizada, que en base a lo que vaya haciendo el cliente en el camino, efectivamente gatilla o no la salida de una comunicación, de una felicitación, de una educación financiera o lo que vaya siendo relevante para el cliente en base al estudio de ese comportamiento. Y en particular, esta es la cantidad de información que hoy día se tiene en una industria financiera. Esto es totalmente verídico. Cuando hablamos tenemos relación con el banco, estilos de vida, ciclos de vida, información demográfica e información de contacto. Toda esa información hoy día los bancos la tienen. ¿Cómo se ocupa? Es donde está la gracia. Hasta hace poco tiempo se recopilaba la información. Hoy día ya se está empezando a ocupar porque hay más tecnología y más conocimiento al respecto. Ya no está la moda de hacer el Big Data y el Machine Learning por hacerlo, ahora hay una razón de ser. Y cuando yo hablo de datos de personalización, hablo de estos datos. Si analizan estos 25, 30 datos que están ahí, son todos datos de personalización, porque le dan una característica a cada uno de ustedes. Acá no hay contexto. El contexto, vuelvo a decir, es alguien que está apretando el botón de simulación en un crédito consumo. Con todo esto que está acá, yo le doy el barniz de chocolate lo más fino posible para que el cliente se sienta identificado, personal y cercano con la oferta que yo le estoy haciendo. Y finalmente aparecen los asistentes virtuales, que son estas típicas ventanitas en que hay un robot hablándote por detrás, que hay de los malos, de los más o menos y de los buenos. Yo todavía no conozco uno que sea increíble, pero en 1 año y medio más Google nos va a sorprender, acuérdense. Van a poder hacer lo que quieran hablándole al celular y les va a manejar la conversación directamente. Hay un video en YouTube, se lo estoy diciendo porque lo vi, no porque yo lo sepa directo. No sé si los puedo mandar en verdad, pero en algún momento, si les dejo la presentación, les voy a dejar el link para que lo vean. De verdad que es muy interesante. ¿Cuál es el tema de esto? Permite descongestionar a los ejecutivos de cuenta, permite que un cliente se autogestione en el sitio web,
de acuerdo a cada producto que estés solicitando, aparece en el momento preciso, aparece cuando estás medio trabado y te ayuda. Y si el cliente no le interesara, aún así lo deja botado, porque no es invasivo, sino que aparece en un sector del sitio en particular. Y además se permite conectar multicanal con una entidad de varias cosas que están pasando en el ecosistema de canales del banco. Lo mismo, si te estoy hablando por un asistente, no me va a llamar alguien después para decirme exactamente lo mismo. Están totalmente comunicados. Y eso se hace en la nube, obviamente, y se hace de manera bastante sencilla hoy día. Hasta hace 5 años era muy complicado, hoy día se hace de manera muy sencilla. Y lo otro son procesos de robotización automática, que básicamente para flujos hipotecarios hay mucho certificado que hay que sacar, hay mucho trámite burocrático que hay que hacer. Esta es una posibilidad de ser como una fuerza de venta para el cliente. Señor, quiere cotizar la hipoteca, etcétera, tiene que hacer estos trámites. Yo se los hago. Tengo un robot automático que ingresando el root del cliente, le hago toda la navegación web para contratar todos los certificados que necesite. Eso es un ejemplo en particular. Pero también tiene una cantidad de aplicaciones para poder descongestionar las fuerzas de venta o los ejecutivos de cuentas de manera súper potente de cara al cliente. Y finalmente, acá está el ejemplo que ya les comentaba de las preguntas frecuentes. Hoy día, en vez de poner el típico bloque feo de preguntas frecuentes, que son 120, 400, las que sean, tengo la posibilidad de tener un poquito más de inteligencia para ir respondiendo a aquellas cosas que son súper relevantes de cara a lo que un cliente está necesitando en un momento dado con la línea congestionada. Ok, se mete a su propio sitio, en su propio celular y empieza a responder, empieza a entender un poquito más cuáles eran los motivos que tenían desde el punto de vista de las dudas que estaban apareciendo al respecto. Y, no, esa no era la última. Ámbitos de acción, ya se los comenté y los beneficios también se los fui diciendo. Es básicamente reducción de costo, aumentar la productividad, hacer que el cliente se autogestione y que el ejecutivo y que la gente que trabaja en las organizaciones tenga mucho más tiempo, como decía Kenneth, para poder hacer cosas que hoy día no está pudiendo hacer porque tiene un día a día súper intenso. Y finalmente, el Machine Learning, que es la parte estadística del Data Science. Acá en particular pongo los 10 algoritmos más ocupados. Esto es verdad, esto es cierto, a pesar de que hoy día hay técnicas súper finas. En particular, estos siguen siendo los 10 algoritmos más usados en el mundo del Machine Learning y de los Data Science. Y con esas cosas que son relativamente sencillas, se resuelven la posibilidad de poder predecir, poder clasificar, poder rankear, poder recomendar, a partir simplemente de datos y de algoritmos que están sencillamente a disposición de cualquiera de nosotros con un nivel de manejo de información y de estadística bastante básico. No se requiere ser muy avanzado para poder trabajar en estos algoritmos que están acá. Por cierto, que acá se desglosan en todas las ramificaciones más de Deep Learning que tienen que hoy día estar presentes, que están más de moda, etc. Pero con los 10 anteriores, de verdad que se pueden resolver cualquier problemática prácticamente de negocio que existe hoy día en el mundo. Y un ejemplo, esa es la última, tiene que ver cómo se gestionan los reclamos en particular. Esto es real, ¿eh? Los reclamos hoy día, cuando llega un reclamo, la respuesta generalmente está en 4 días hábiles. ¿Por qué? Porque tiene que recogerle un canal, hay que integrar la información al día siguiente de todos los canales, luego hay una unidad humana que clasifica la tipología del reclamo en particular y la deriva al especialista que corresponda, y finalmente se tipifica y se da la resolución de cara al cliente. Con el Machine Learning, toda esta centralización de reclamos por cualquiera de estos canales se centraliza en un repositorio con manejo de datos estilo Big Data. Se lleva un Machine Learning en el que toda esta asignación de clasificación la hace como que te estuviera recomendando una siguiente película, es decir, hace la clasificación internamente y más que quedarla guardada y pasársela a otra persona, la envía directamente a la unidad resolutiva y la unidad resolutiva se toma el día que tiene para poder contestarle al cliente. Por lo tanto, el Big Data, el Machine Learning, simplemente con esas incrustaciones de esos dos componentes logran ahorrar 3 días hábiles que para un cliente estar esperando un reclamo a la semana siguiente que te contesten versus que te contesten en el mismo día o a más tardar al día siguiente antes de las 24 horas, ya es un gran avance. ¿Esto se puede hacer más en tiempo real? Por supuesto que se tiene que hacer, se puede hacer más en tiempo real, pero requiere con la infraestructura propia que cada organización vaya teniendo. Pero ahí está
cómo efectivamente se va poniendo al servicio estas nuevas tecnologías, al servicio de la personalización y de la contextualización. Así que quiero darle las gracias primero por haber tenido la paciencia de escuchar una hora y agradecerles la audiencia.